Periodista Ecuatoriano, en palabras simples, presenta una nueva conversación para escuchar sin apuros. Dialogamos con Diego Arcos, periodista deportivo con amplia trayectoria en radio y televisión, para hablar sobre el oficio, la palabra y los desafíos de comunicar en tiempos de exposición permanente. Una charla para escuchar con calma, en palabras simples. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, por haber llegado una vez más al programa en Palabras Simples. Estamos hablando ahora justamente por el Día del Periodista Ecuatoriano, pues nos estamos tomando este especial del Día del Periodista, en donde en nuestro segundo programa continuamos con esa idea que dio origen, que en este espacio, que es hablar un poco del oficio periodístico desde la experiencia, la reflexión y la palabra sencilla para no idealizarlo, sino para entender en su dimensión humana, profesional y ética. Hoy nos acompaña Diego Arcos, periodista deportivo con una larga trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales. Durante años ha contado el deporte desde la noticia, la opinión, la entrevista, pero hoy queremos ir un poco más allá del marcador y del titular. Esta conversación no busca repasar estadísticas ni polémicas del momento, sino entender cómo se construye una voz periodística que significa ejercer el oficio en tiempos de exposición permanente y qué queda del periodista cuando se apaga el micrófono. Así que bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos en Palabras Simples. No, muchísimas gracias. La posibilidad de poder conversar siempre y que no sea yo el que haga las preguntas es algo que me agrada y creo que es saludable y necesario. Y acabas de decir algo de que queda del periodista cuando se apaga el micrófono. Yo leí una vez un artículo que cuando te contrataban para hacer James Bond en una película, la compañía cinematográfica te demandaba y te exigía hacer James Bond 24 horas al día, los 365 días al año. Es decir, que si el actor tenía que ir a comprar el pan, tenía que ir en personaje. Y a mí me pasa eso. Yo soy periodista 24 horas al día, los 365 días al año. Soy el antipático que corrige a la gente en los chats cuando una noticia es incorrecta o es falsa. Soy el que cuando vienen a contarme algo les digo, ¿quién te lo dijo? ¿Cuál es la fuente? No lo creo. Soy el pesado que muchas veces cuando me dan una gran noticia les digo, déjame comprobarla. Ya tengo ese ADN y esa esencia de tantos años de trabajar en esto. Me considero periodista, he trabajado muchos años en deportes, pero soy un freak de la música y del arte y del turismo y de buscar historias por todos lados. Y creo que en mi última etapa de mi vida voy a hacerla más con ese tipo de periodismo. Ahora que dices corrección, y bueno, yo he estado revisando un poco, te he estado tagueando, Lo mirando correcto. información, cosas, y veía que hacías una corrección a un apellido que alguien te mencionaba de una foto que tenías tú en tu perfil de Facebook, y yo dije entre mí, mi suspicacia, dije, ay, Diego le está corrigiendo la forma de escribir el apellido de esta No, persona, soy que no le había puesto obsesivo. tilde y no le había puesto Z. Sí, por ejemplo, yo estuve un tiempo en Olimpia, Grecia, en la Academia Olímpica, porque soy un obsesivo de los Juegos Olímpicos, y estudiando el origen, las culturas y todo lo que representaban los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Y cuando tú entras a la Academia Olímpica, te dicen en Olimpia, en Grecia, donde nació todo, si dices Olimpiadas, te mandan a correr, porque la forma correcta de decirlo es Juegos Olímpicos. Entonces, esa es una obsesión que tengo cuando llegan los Juegos y escucho a mucha gente decir, uy, ya empiezan las Olimpiadas. Entonces, en Grecia te explican por qué se llama Juegos Olímpicos y las Olimpiadas es el periodo entre un juego y otro. En este momento estamos en era de Olimpiadas, entre lo que será París y Los Ángeles. Entonces, esa es una obsesión, por ejemplo, ya temático viejo que la gente dice, oh no, ya empezó a joder Diego Arcos con los Juegos Olímpicos. Sí, sí, soy yo. Ok, perfecto. Pero entonces dime, ¿tú recuerdas el momento en que dijiste quiero ser periodista o fue algo que se fue dando en el camino? Yo quería ser deportista. Yo creo que jugué béisbol a alto nivel e hice cosas importantes que me formaron como persona, porque yo siempre he dicho que el deporte no forma la personalidad, revela la personalidad. Y en ese camino yo decía, voy a seguir involucrado a esto de alguna u otra forma, no voy a hacer o documentales deportivos o películas deportivas, o voy a cubrir el deporte, así que tuve la suerte de poder jugar béisbol y a la par poder estudiar algo que vaya de la mano con esto.
y no fue como yo hubiera querido, porque yo hubiera querido tener una carrera exitosa y volverme multimillonario como deportista, pero todo cambió. Pero yo creo que desde que era muy joven y estaba con mi hermano, yo habré tenido unos 8 o 10 años, y devorábamos revistas, por ejemplo, que tengo un pocotón que me acaban de llegar y que estoy arreglando, y me leía cada artículo y cada detalle y cada estadística. Yo sabía que de una u otra manera iba a estar involucrado a eso. Sí, me obligaban a leer, y agradezco eso a mi madre, determinados libros, y cuando me quedaba impactado por alguna historia quería saber más y quería saber más y quería saber más. Y era años en que no había internet. Entonces había que ir a buscar periódicos viejos, había que ir a buscar a la biblioteca, había que preguntarle a algún tío o algún amigo de mi papá si tenía un libro extra del que yo ya me había leído, porque quería saber más de determinado tema. Entonces yo me di cuenta, la comunicación de una u otra manera va a ser lo mío, y creo que lo es, y me siento muy orgulloso de todo lo que he podido construir gracias a ella. Claro, entonces el ser periodista deportivo fue precisamente por el gusto que tenías al deporte, pero no era precisamente el fútbol, ¿no? No, yo soy un fanático de todos los deportes. Yo soy de los que creo que se tiene que ser periodista deportivo, tampoco tratar de cubrir 15 deportes, pero yo creo que estamos en una era de globalización importante en la cual finalmente creo que hay nuevas generaciones que están siendo, que pueden especializarse y que pueden cubrir tres deportes, y no exclusivamente el fútbol, que es el deporte más popular del mundo, el que tiene más auge en el Ecuador, el que te da de comer en gran parte en el Ecuador, porque es el torneo organizado que cubres todo el año, la liga organizada que cubres todo el año. Pero en los últimos años hemos visto, y me da mucho gusto, porque ya hubo antes quienes cubrían al tenis, Andrés Gómez o Nicolás Lapenti, por ejemplo, o quienes se vieron en la obligación de aprender de marcha por Jefferson Pérez, nos vimos en la obligación, pero ya hoy tenemos una obligación profesional de saber qué pasa en el ciclismo por nuestros ciclistas, qué pasa en las pesas, nuevamente con el tenis que seguimos, la MMA. Entonces, eso lo que hace es volverte más profesional y volverte un periodista más amplio, como siempre le dije a toda la gente que tenían que ser. Si van a cubrir un evento a, a Francia, no es simplemente ir a Francia a cubrir el evento, es saber dónde están, ubicarlos a todos en el espacio, contar un poco la historia de la calle donde están. Yo nunca me olvido en Dallas, un partido de la selección ecuatoriana de fútbol, y estábamos en el hotel con la selección y salíamos en vivo desde la calle, por supuesto quedaba fuera el hotel. Y yo les dije a todos ustedes, ¿sí saben en qué calle están? Por aquí pasó Kennedy, por aquí pasó Kennedy con su limusina, y 2 cuadras más allá fue el atentado. Entonces tú no puedes empezar el informe simplemente diciendo estoy afuera del hotel de la selección. O sea, tienes que dar un contexto histórico de todo donde estás, y lo que estás ofreciendo, porque vas a enriquecer tu nota periodística audiovisual. Y yo también soy un historiador empedernido, según yo, entonces me gusta mucho eso de ahí, y creo que es la forma en que debemos hoy tratar de hacer periodismo, más aún con la cantidad de insumos que tienes hoy para poder informar. Exactamente, y eso es lo que yo también pienso, porque en algún momento uno dice, y estando acá, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero ser periodista, pero entonces te dicen, ¿qué periodista? Si aquí todo el mundo hace contenido y en todo el mundo hace todo el mundo Sí, contenido y ahora todo hay, el mundo... hay, hay un, hay un aspecto académico que es importante, y como Exacto. comunicador, ¿no? Y ahora que la fama se democratizó, como suelo decir yo creo que hay gente que no ha estudiado comunicación, pero que tiene buenos léxicos, tiene buenos textos, tiene buena narrativa y te hace el trabajo. Yo digo, ¿sabes que no puedo reclamarle nada? Tal vez hay un tipo que no estudió medicina y aprendió a poner inyecciones o a coser suturar una herida. Es difícil, siempre voy a irme por la parte académica, porque creo que vas a aprender demasiado y es necesario entender y comprender por lo menos el lado imparcial de la comunicación, que para mí es esencial para saber realmente cómo exponer una historia, cómo contarla. Hoy con esta democratización de la fama, como te decía, se ve todo tipo de contenidos que para mí es parte de un estudio académico. A mí me gusta aprender de eso y saber a dónde vamos. Pero yo creo que con el tiempo, y como te decía, tenemos que aprender a usar cámaras, a editar, a hablar con buenos micrófonos, a saber iluminar. Yo como cineasta documentalista creo que esto es algo esencial, pero a mí me agrada, por si acaso, ver más contenidos, hay más competencia. Yo creo que es la era en la cual más fácil puedes hacerte ver y escuchar. Ujú. Antes era muy difícil, antes era realmente difícil que te den chance en una radio, en un canal de televisión. Hoy es la época más fácil para hacerte ver y escuchar, pero a su vez también la época de mayor competencia. Y eso de ahí es parte del mundo en que vivimos, y a navegar en él. Totalmente. Ahora yo pregunto, ¿en qué parte del periodismo te ha resultado más difícil con los años? ¿Qué parte del periodismo? En todos mis años a mí me pusieron a hacer absolutamente de todo. Cuando yo recién empecé, lo que estábamos hablando, Olga, era una época en que el que
salía hablando en una cámara y no lucía mal y no le daba vergüenza, lo querían poner en el noticiero. Entonces a mí en el año 92 me querían poner en el noticiero de TC Televisión. Querían que yo vaya al noticiero de TC Televisión. Yo dije, tengo 21 años, 22 años. Yo estoy jugando béisbol todavía. Yo no soy una cara de un señor en un noticiero tan importante. Suéltenme a la calle. A mí me gusta salir a hacer reportajes. Y empecé a hacer reportajes de todo, pero por esos años en TC hacía falta alguien en deportes y me quedé en deportes. O sea, pude haberme quedado en otros lados, pero me quedé en deportes y sabía mucho de deportes. Y a través de los años yo creo que lo difícil fue eso. Cuando empecé siendo tan joven, había ya un grupo muy arraigado, muy viejo, que cada vez que ingresaba alguien nuevo era difícil. O sea, no te daban chance. Te veían ahí como alguien que tal vez no iba a estar preparado para la profesión. Y el primer Eran muy reto, celosos, sí, eran muy muy celosos. celoso, había, pero el momento que ya te daban cuenta que sí estabas, que si eras de verdad, te aceptaban. Pero Ujú. yo le digo a mucha gente joven que llega a querer trabajar en esto, yo les digo, están preparados para trabajar todos los fines de semana y esto no es solo fútbol. Y converso con ellos y me doy cuenta que no están preparados o que creen que porque se saben las alineaciones de equipos pueden hacer periodismo. Entonces yo siempre decía, al tercer o cuarto domingo, yo me daba cuenta quién sí estaba preparado o quién no estaba preparado. Yo trabajé 25 años de mi vida los fines de semana. Yo recién los últimos 5 años de mi vida dije, no más los fines de semana, tengo familia, quiero ver a mis, ya tengo 2 nietas, no quiero que mis hijos me digan, no estuviste ahí para mí en tal momento o tal lugar, el típico guión y libreto de película o de libro. Entonces yo dije, en algún momento, después de que crea que haya cumplido, estaré los fines de semana. Y es lo que hago ahora. Ahora, los fines de semana me paso en mi casa en Olón, haciendo historias, haciendo fotos, yendo a huir, a meterme al bosque, a poner cámaras trampas para ver animales, a hablar con las comunidades, pero ya soy yo dueño de mi tiempo. Y eso creo que lo diseñé así y me siento orgulloso de haber podido hacerlo, porque pude hacerlo. Hay quienes no han podido. Yo puedo decirme, ocasionalmente me toca trabajar los fines de semana, pero ya no como antes, que era obligatorio durante 25 años. Tú, desde que entraste a trabajar en medio de comunicación, lo hiciste en TC. Sí, TC tenía en ese entonces, estamos hablando del año 1990, cómo pasa Ujú. el tiempo, ¿no? Empezó con un proyecto de sacar canales de cable. Llegaba el cable al Ecuador. Entonces sacó Cinemagia, que era un canal solo de películas, sacó CN3 Noticias y sacó Cable Deportes. Entonces yo fui a dar a Cable Deportes en el año 92. Yo estaba estudiando en Estados Unidos y llegué al año 92, fui a dar a Cable Deportes. Y yo, ciertos reportajes que hacían Cable Deportes, los sacaban en TC Televisión, en los noticiarios de deportes. En el 93 llega la Copa América al Ecuador y ya oficialmente trabajo para TC y desde ahí no he parado. Ya estaba en los dos. Entonces tú vives esa transición de TC, el canal público, y el del privado al público. Entonces, sabes que ese es un detalle que todo el mundo lo dice y el canal no es público. El canal es de los mayor porcentaje de acciones de los empleados. Ahora, Oh, tiene porcentaje del Estado y cuando todo el mundo dice es canal público, no es público. más Es de los público. empleados en un 54% y el resto sí pertenece al Estado cuando viví la transición, que fue algo que te generaba dudas y no sabías qué pasaba. Estábamos ahí en el canal y entraron los policías, los militares Ya. y nunca paramos de trabajar. 2 días después de que se dio la transición y llegaron gerentes que los conocíamos y que eran parte del medio, a mí me tocó irme a una cobertura y el cheque que me dieron me rebotó. Entonces ahí tuvimos terror. Pero había sido un error básico casual, una casualidad de que ese cheque para los viáticos y el trabajo que teníamos que hacer no tenía fondos o rebotó, no me acuerdo bien. Yo me acuerdo que llamo al gerente y le digo, oiga, pasó esto, pero yo cuando me dijeron eso en el banco, yo sí tuve miedo, dije que iba a pasar algo. Pero afortunadamente en todo este tiempo hemos tenido gente que ha manejado bien el canal, la industria está en crisis, sí hubo momentos que hubo variables en la política en cuanto a las líneas editoriales que fueron incómodas, pero de ahí, por lo menos en mi lado, en lo que tiene que ver con deportes o cuando me ha tocado hacer algún tipo de entretenimiento que me pide el canal, hemos podido seguir bien o como queríamos hacer. Am, Teniendo que aprender y desaprender de este oficio, ¿qué es lo que a ti te ha costado tener que desaprender para volverlo a aprender? Una buena pregunta. Yo creo que hay mucha tecnología hoy que tienes que estar constantemente aprendiendo cómo usarla. Y yo tal vez adquirí una mala costumbre, que era que cuando tenía que salir en pantalla haciendo de anchor, yo no hacía los libretos, yo inmediatamente lanzaba la noticia, la leía y la lanzaba.
Mm. Ahora que se trabaja más en editoriales y en podcasts y en entrevistas, a veces tengo que escribir 25 páginas porque es algo que quiero contar. Y a veces me pregunto, no es que puedo contar una historia y estar hablando 45 minutos. Hay que tener un libreto, hay que tener un guión. Entonces, si bien me gustaba o he tratado de hacer guiones de aspectos cinematográficos y que espero no morirme si que alguien lo saque, yo creo que hasta cierto punto volver a escribir 25 páginas fue algo que no es que me costó, sino que no lo venía haciendo últimamente. Pero Mm. ahora mismo estoy trabajando en dos podcasts o dos historias largas. Una es la del tío Johnny, no sé si se acuerdan quién era el tío Claro, Johnny, sí, ¿ya? sí, por supuesto. Entonces, muchas generaciones no conocen al tío Johnny y en la época en que no había esta digitalización o el fake news, todo el mundo vendió que el tío Johnny era un espía peruano, lo cosa que no era Sí, sí, así, sí, eso no era escuché bien. así. Entonces, estoy terminando esa historia porque no era así. Hablé con la hija y la hija me dijo, él murió amargado y triste por la imagen que le sembraron falsamente en Ecuador. Entonces, tengo que terminar eso ahora. Y todo el caso que me generó, y no sé si estuviste al tanto, de simplemente investigar la identidad de un jugador que era Byron Castillo, un futbolista, y que Ujú. el barcelonismo no aceptó que alguien pueda encontrar algo que podía perjudicar a su equipo. Eso también me pareció que fue una manifestación humana increíble de conducta humana y también estoy trabajando en esto. Esas dos historias, por ejemplo, hay que escribirlas muy largas y yo Sí. tenía un podcast que era solo audio, entonces ahora no, ahora hay que ver a la cámara y contarlo y graficar. Entonces en eso ando y eso es algo que tal vez no es que me he reinventado, sino que he tenido que volver a hacerlo como se hacía antes. Sí, la tecnología nos ha puesto una tarea que a veces nos parece un poco dura, difícil. Lindos desafíos, Olga, Pero lindos son un desafíos. desafío, Sí, sí, exactamente, es un sí. desafío y a veces te encuentras con el hecho de que puedes dar más de lo que tú mismo pensabas que podías hacer, porque la tecnología ahora todo lo que tú piensas está ya casi que terminada, ¿no? Lo que tú tienes es que poner tu Mira, me historia. pasa a mí mucho con cámaras, me pasa mucho con dispositivos en que tú compras uno y estás entusiasmadísimo por todo lo que hace y al año siguiente sale uno que hace tres cosas más. Sí, Y sí, entonces yo me pego, digo, ya no sé si comprar o no comprar. Nosotros en televisión trabajamos mucho saliendo en vivo desde todo el mundo. A mí me ha tocado los últimos años de mi vida estar en 15 años viajando por todo el mundo y empezamos a tener que traer el camión satelital con la parabólica gigante, a traer una mochila que ya era un poco más pequeña. Ahora ya todo es el teléfono para poder salir en vivo. Eso a mí me ha encantado porque yo daba una charla de la evolución de cómo eran los mundiales, porque me tocó desde el Mundial 94 hasta el último en Qatar evoluciones increíbles para poder transmitir tu contenido, tus entrevistas y tu material. Entonces, lo único que me puede chocar es el hecho de que cambie tanto, tan rápido y cuando dominaste un equipo te salió uno nuevo el próximo año. bueno, eso sí es verdad. Ahora, justamente, y tú hablas de mundiales y de tus varios y múltiples viajes que has tenido. Cuando empezaste a hacer esas transmisiones o estuviste en mundiales, el primero que tuviste, la selección todavía no iba a No, yo fui a participar. Estados Unidos 94, estaba muerto de miedo. De hecho, hablábamos hace un momento de la envidia y lo difícil que era el grupo. Cuando reunieron a todo el grupo del grupo Isaías en ese entonces, de TC Televisión, que era diario, radio y televisión, era como para decir quiénes iban al mundial. Y eso era una carnicería. Me Y me imagino. escogieron a mí con 23 años y los viejos estaban indignados porque este joven nuevo, que va porque habla inglés, va a la Copa del Mundo, así decían, así me desacreditaban, ¿no? Entonces yo sí me acuerdo que los jefes me llamaron y me dijeron, mira, me la estoy jugando por ti, ¿eh? No nos hagas quedar mal. Y yo creo que hice un gran mundial en el 94. Ya cuando entrevistas a Maradona estás cumplido. Yo entrevisté a Maradona y ya con eso ya nadie me iba a molestar. Pero en todo caso yo sí llegué con miedo a aprender. A mí nadie me dijo, tienes que ir acá a hacer las entrevistas. Por este lugar se baja a las ruedas de prensa. Hay un lugar que se llama Zona Mixta. O sea, yo me acuerdo haber estado en los primeros partidos y veía al periodista noruego al lado mío que estaba hablando con los jugadores y le decía, ¿dónde es eso? ¿Dónde tengo que ir? Entonces fui aprendiendo todo y me volví un experto en cómo trabajar en mundiales y esa logística ha variado en un 30% en los años, pero es básicamente lo mismo. Así que sí, llegué muy asustado a Estados Unidos 94, pero de ahí me di cuenta que es un evento en el cual no puede faltar si eres periodista, no deportivo, periodista. Periodista. Y con los años pues he podido estar en todos los que han seguido. Ahora viene de Estados Unidos este año y es una diferencia notable cuando está tu país y cuando no está tu país. Entonces me tocó Es, 94 sin Ecuador, me tocó 98 sin Ecuador y el 2002 con Ecuador.
Exactamente. Dime, ¿nos puedes contar una anécdota de esas experiencias, tanto Uh, antes? Yo sé que tienes muchísimas, Puedo hacer un algo que libro, sea súper debería notable hacerlo. y que se te venga ahora así a la mente, precisamente con respecto a cómo ejerce el periodista en un momento determinado cuando se enfrenta a una situación que a lo mejor... Mira, en los primeros dos mundiales, 94 y 98, se da un fenómeno muy interesante y de mucho valor para el periodista ecuatoriano. Ecuador no tenía su selección participando, entonces lo que nosotros hacíamos es que nos aprendíamos de memoria, pero te estoy hablando en serio, de memoria, los jugadores de todas las otras selecciones. O sea, sabíamos dónde jugaban, sabíamos qué idioma hablaban. Entonces los periodistas de otras partes del mundo venían a preguntarnos a nosotros, oye, Igan, el central de Noruega, él habla español, sí, él habla español porque juega en el Betis de España. Teníamos toda esa guía en el cerebro, porque el momento que bajabas a la entrevista tenías que a veces entrevistar a un futbolista de Camerún que no lo habías visto regularmente, reconocerlo rápido y hacer que te hable en algún idioma para tu audiencia. Entonces, los periodistas del mundo decían, ¿cómo vienen ustedes los ecuatorianos, pero cómo nos ayudan? Porque el argentino estaba pendiente de su selección, el escocés estaba pendiente de su selección y los que estaban en el grupo. Nosotros teníamos que aprendernos todo porque un día te decían, te vas a Montpellier mañana, y ahora te vas a Nantes y ahora te regresas a Marsella. ¿Y a qué selección me toca cubrir? Entonces tenías que estar preparado para eso. Y eso fue algo que realmente valoró mucho el periodista ecuatoriano que iba a esas Copas del Mundo con, por ejemplo, los mexicanos nos decían, yo no los entiendo a ustedes. Te vi en Dallas, ahora te veo en Chicago, estás en Nueva York. Nosotros tenemos un periodista en cada sede, nos decían. Nosotros no. Nosotros tenemos que irnos a todas, movernos y estar sin dormir, yendo acá, yendo acá. Y se los están matando. Sí. Y por esa misma razón que te contaba, que se mataban por ir a un mundial, no podía fallar. No podías decir Claro. estoy cansado. No podías decir no lo voy a hacer. Entonces, son situaciones en que yo les digo a los muchachos jóvenes cuando van a un mundial, prepárense porque van a trabajar duro, pero lo van a disfrutar como nunca. Es que sí, ese es el gran aprendizaje realmente, el poder, más que nada que aquel tiempo, cuando tenías que memorizarte todo eso, no había tanto despliegue tecnológico, tanta información. No, tenías que comprar una ficha, una revista que salía en la cual tenías a los jugadores y empezar a aprenderte visualmente su cara. O sea, algunos ya los conocías, claro está, pero había selecciones que tú no seguías todo el año. Entonces tenías que empezar a aprenderte. Y te nombré a Igan, a este noruego central, porque me acuerdo anecdóticamente de él en Francia 98. A ver, en Estados Unidos 94, saliendo de un partido Irlanda-Italia en Nueva York, yo me encuentro con el baterista de U2, una banda que yo era fanático. Entonces yo lo entrevisto para que me hable de Irlanda y esa entrevista ni siquiera la sacaron acá. No sabían quién era, me la perdieron y yo con el tiempo ya sé que ya no la voy a recuperar. Pero un gran futbolista, Eric Cantona, francés, no clasificó al Mundial del 94, Francia, entonces estaba trabajando para una cadena británica y yo fui chofer de él en Detroit 3 días porque lo llevaba y lo traía al estadio. No, cosas que ocurren en los mundiales que son increíbles, increíbles realmente. Hay silencios que pesan más que las palabras en tu trabajo. Total, sobre todo cuando estás transmitiendo, si te refieres a eso. Hay momentos en que no hace falta hablar. Hay momentos en que esto que es tan audiovisual debes permitir que la imagen y el sonido que genera la imagen hable por ti. Y eso creo que solo te lo dice la sabiduría, porque hay a quienes les va a gustar siempre hablar y relatar todo, y otros que van a darse cuenta que el silencio va a pesar mucho más y va a ser mucho más valioso. ¿Crees que el periodismo deportivo sigue siendo subestimado? Menos, pero todavía. Yo sí viví en una era en que éramos la última rueda del coche. Hoy ya es imposible que alguien me diga no tengo cámara, porque hoy todos tenemos una cámara de calidad en la mano. Entonces, cuando las cámaras del canal antes había 5 o 6 y la que primero que cortaban era la de deportes. No hay cámara, no hay cámara, no podíamos hacer coberturas porque no hay cámara. Era todo para otros medios. La oficina más pequeña y más incómoda era la de deportes. Pero ha cambiado afortunadamente porque creo que el periodista se preparó más y eso hay que reconocerlo. Antes yo decía, para entrar a una radio deportiva necesitabas una grabadora y la cédula, porque ibas y presentabas tu cédula para que te escriban en la radio y decías tengo una grabadora y te mandaban a la calle a trabajar y no estabas preparado muchas veces. Ujú. Entonces creo que afortunadamente ya hay más y muchos periodistas que están graduados, que tienen maestrías, que se han preocupado por seguir preparándose, que ya hablan varios idiomas, como siempre les dije que lo hagan, que sean periodistas internacionales, y eso, pues ellos han ganado su espacio
Eso también se ha visto reflejado en las finanzas de los canales y Ujú. afortunadamente eh, ya no es como antes, pero tampoco es que están completos y totalmente posicionados, pero ya no es como antes. ¿Dónde crees que se cruza el deporte con la política, la sociedad o el poder? Todas las historias se van a entrelazar entre sí siempre. Y de una u otra manera, puede que una historia te lleve a otra, ¿no? Puede que una historia deportiva te lleve a que un basquetbolista resulta que también es un gran violinista y empiezas a crear toda esa historia. O puedes que el gran jugador de fútbol va a llegar al parlamento ecuatoriano, va a buscar ser alcalde y tienes que tratar de conversar con él de la forma en que sepas hacer las preguntas indicadas de lo que va a querer hacer, ¿no? Si es que es o no corrupción aceptar un cargo para el que no estás preparado, o lo estás haciendo simplemente porque eres una imagen para asegurarte los votos y no invertir mucho en publicidad o en propaganda, por decirlo, ¿no? Entonces se van a cruzar siempre y van a seguir cruzándose y es ahí cuando uno como comunicador debe estar realmente preparado para entender cómo encarar esa historia o esa noticia, porque es parte de lo que está afuera, es parte de lo con lo que te vas a encontrar. Yo les digo, yo doy muchas charlas a jóvenes y les digo, si ustedes van a ir a cubrir un entrenamiento de fútbol, vean todo lo que pasa alrededor, no solo el entrenamiento. Vean si hay dos dirigentes que están conversando aparte. Vean si llegó una persona y es una cara nueva al entrenamiento y por qué llegó y qué está haciendo. Cuenten toda la película y lo que más puedan. Totalmente. Hoy el periodista está siendo siempre expuesto. ¿Cómo manejas la crítica y el ataque? Sé que tienes mucha experiencia de ya haber venido desde la crítica y el ataque, pero en la Si eres actualidad ya. picado, no te metas a esto. Si te metes aquí solo para hacerte famoso, no te metas a esto. Aquí queremos ser comunicadores, que creemos en lo nuestro y sabemos que va a pasar todo este tipo. Tienes que ser muy fuerte mentalmente, tirar tu historia y olvidarte. Yo le digo a mucha gente, dejen el teléfono a un lado, dejen de leer lo que les están diciendo porque les va a hacer daño. Peor cuando están transmitiendo un partido y a veces algún comentario los golpea y los puedes concentrar. Yo no sé, yo creo que hay que ser muy fuerte y creer en lo que estás haciendo y ser muy fuerte mentalmente, borrarte del mundo. Hay gente que te dice maravillas y hay gente que te dice también atrocidades. Y es parte de este trabajo porque eres un actor hasta cierto punto con tu trabajo. Hay a quienes les va a gustar tu historia, a quienes no les va a gustar, les va a parecer que es un tema frívolo y otros que van a decir, qué bien, al fin alguien buscó esa historia, ¿no? Y está la típica que te dicen, ¿por qué no hablan de esto? Digo, porque a mí no me parece una historia interesante, tal vez a ti sí. Entonces él quiere que tú hables de eso y si no hablas de eso considera que no eres bueno. Pasa, pero eso es ser comunicador profesional, comprender y entender eso. Ujú. Pero ¿por qué no dicen esto aquí? Porque no tengo pruebas. ¿Es que tienes miedo? Sí, tengo miedo, soy periodista, no soy superhéroe. Puede que me dé miedo cubrir esa historia porque han pasado cosas feas, definitivamente, al meterse por esos pantanos. Entonces, hay que comprenderlo, hay que comprenderlo. Una cosa es ser comunicador profesional y otra cosa es ser alguien que puede hablar nomás. Justamente, y ahora en este tema de redes y en este tema de redes sociales que a veces no son tan como sociales o sociables, En el salvaje oeste, le digo yo. ¿tú crees que estas redes fortalecen o debilitan al periodismo? Depende a quién sigas y cómo quieras tomarlas. Yo siempre digo que no es culpa de las redes sociales, es culpa de quién las usa. Cuando dicen, no, que Facebook es culpable de que haya cachos, no es culpa de Facebook, es culpa de los cachudos. Entonces, lo mismo pasa con redes. Las redes son plataformas que están ahí y que han encontrado o inteligencias artificiales o reales para manejarles acorde a lo que están buscando, ¿no? Quiero vender un producto, quiero posicionar un candidato, quiero posicionar una mentira. Entonces tengo ejércitos de troles escribiendo esto de aquí y por eso los consumidores tienen que volverse también mejores comunicadores y consumidores para entenderlo. Entonces, es la dieta que tú tengas, a quién vas a seguir y a quién vas a leer. Es así de sencillo, pero asimismo hay mucho morbo y hay una importante cantidad de comunidad que le gusta leer chismes o le gusta leer que digan cosas que no son reales, pero se divierten, así no sean reales. Entonces, eso yo no lo consigo como comunicador. Estamos en una era en que está empezando el campeonato de fútbol y se van a mencionar que viene tal jugador o viene tal jugador. Al final del día, el 90% de los que dijeron que venían no vienen, pero hay una gran cantidad de aficionados que quiere que le digan algo así sea mentira. Ese otro fenómeno interesantísimo en la comunicación, es que como un placebo, ¿no? Que hay que darle a alguien así esa mentira como para alimentarle con cualquier cosa. Y nuevamente vuelvo a remarcar lo que es comunicación profesional y lo que no es comunicación profesional.
Y a partir de esa situación, de ese contexto en el que vivimos en la actualidad, de redes, de falsedades, de cosas prefabricadas, ¿se puede opinar sin perder credibilidad? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que creo que asimismo hoy hay menos tolerancia a la opinión. Estamos viviendo una era en la cual cuando dices lo que opinas, y hay que saber realmente lo que es una opinión y lo que es una noticia o un hecho, yo puedo opinar. A mí no me gusta cómo dejaron la estructura que está frente al mar. Me parece que el color no es agradable y me parece que puede ser incómoda para los visitantes. Es mi opinión. Eso le puede molestar, eso le molesta, esa opinión le molesta mucho a una comuna o a un municipio porque lo dije, pero es mi opinión. Distinto es que yo diga, construyeron esa obra con dinero robado. Entonces ahí sí tengo que probarlo y eso ya no es una opinión, eso ya es una afirmación que va de la mano de demandas y con toda la razón del caso. Pero yo creo que en este momento estamos viviendo una época de poca tolerancia a la opinión y que creo que en gran parte podría ser por las redes, porque cuando tú opinas algo que puede ser fuerte, pero es tu opinión, y puede ser contra un político, puede ser contra una comunidad, o puede ser contra un dirigente deportivo, hay una gran cantidad de audiencia o de lectores que reafirman eso y lo opinan igual, y eso le puede molestar muchas veces al que fue el protagonista de la opinión. Entonces, por ahí creo yo que hoy es increíble. Hoy yo estoy a favor de que todos tengan voz, ¿eh? Pero hoy cualquier detalle que opinas, tú te das cuenta cuando el protagonista de la opinión activa su ejército de troles para que Ujú. se vayan en contra de tu opinión. Yo digo, ándate en contra del mensaje, no del mensajero, pero no hacen eso. Se van en contra de la persona como para desprestigiar la opinión que puede haber tenido peso y no le perjudique a la persona. Claro, porque entonces ahí no estamos discerniendo entre qué es opinión, qué es denuncia o qué estamos demandando también a partir de eso, ¿no? Todo eso hay que conocerlo y entenderlo bien. Hace un par de meses, unas personas me mandaron unas fotos de una tubería que salía de las calles de Olón al mar. Ujú. Entonces, es cuando yo les digo a la gente, ¿yo qué puedo haber hecho? Publicar y es, no, yo lo primero que hice fue ir al lugar. Comprobé que la foto era real, vi que había una tubería que salía al mar, traté de hablar con alguien de la comuna, no me pude reunir con nadie y lo que publiqué es qué será esta tubería o cuál será la función de esta tubería que se ve que sale de las calles del mar hasta la playa y entra a Olón. Me contestaron inmediatamente a la comuna y me explicaron que lo que salía ahí era agua completamente, me expliqué, era algo coherente. Ya, Ujú. entonces ya se publicó la historia como era, ¿no? Hay quienes pudieran haber puesto, esta tubería está generando un daño terrible, qué vergüenza, caos, que sí hay eso también. Pero yo Total. creo que ahí es cuando vuelvo a hacer énfasis, y perdón que sea pesado, en saber cómo manejar la comunicación y tener la historia tal cual como debe ser con todas las versiones y todo lo que se necesita saber. Es que eso es lo que no se entiende, cómo contrastar la información que te llega, Total. personas hablar, qué preguntas hacer para poder contar con la respuesta adecuada. Hay preguntas incómodas y que Hay que hay que hacerlo, hacerlas. Sí. por supuesto. Y entonces ahí viene una pregunta en que, ¿qué te ha quitado y qué te ha dado el periodismo? Pero me ha dado muchísimo, me ha dado extraordinarios amigos, me ha enseñado a conocer realmente a quiénes sí son tus amigos y quiénes van a ser tu círculo con el que vas a quedarte el resto de tus días y lo que te queda. Te enseña a entender a veces las ambiciones de muchas personas y sus verdaderos propósitos y qué es lo que buscan y qué es lo que quieren. El periodismo me quitó muchísimo tiempo con mi familia, pero perderme cumpleaños, mi nieta nació, mi segunda nieta, Romina, nació, yo no estaba en el país. Ay, pero no importa, después llegas y la vas a ver. Sí, es verdad, pero yo soy muy latino en eso, ¿no? Entonces sí me gusta estar ese momento ahí. Entonces, son cosas que te quitaron de tiempo. Amigos que me pudo haber quitado el periodismo, tal vez, porque di alguna opinión y que no les gustó. Yo me acuerdo claramente que siempre le llamo y le digo, te está llamando el periodista, no el amigo, para hacerte la pregunta. Mi hija trabaja en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a veces la llamo y le digo, y ella me dice, ¿me está llamando mi papá o el periodista? Me dice mi hija. Y, sí, es Exacto, verdad. claro. Entonces, sí, yo creo que más que nada el periodismo me quitó tiempo y vivir muchas cosas que pudieron haber sido aspectos sociales, familiares. Le puedes preguntar eso a cualquier periodista, te lo va a decir. Claro. Afortunadamente mi esposa era del medio, era periodista y entendía cómo era esto, porque si no creo que también no hubiéramos durado. Ujú. Y me ha dado mucho, me ha dado cultura, conocimiento, bagaje de recorrer muchos lugares donde pensé que tal vez nunca iba a poder llegar y me llevó el periodismo. O sea, yo nunca pensé que iba a poder llegar a África, por ejemplo, y estar en Sudáfrica, que es un país que le recomiendo a cualquier persona que vaya a verlo y que es barato, es Sí. algo increíble, ¿no?
No, sobre todo conocimiento. Yo soy un consumidor de estar aprendiendo absolutamente todo y eso se lo... Y hoy en esta era del periodismo y la comunicación tenemos una apertura increíble a eso. ¿Tú alguna vez sentiste que decir la verdad tenía un costo demasiado alto? Totalmente. O sea, de viejo te vas dando cuenta de las realidades que te afectan y te duelen y nunca voy a decir no puedes cambiar. Puedes empezar a picar la pared del edificio y poco a poco lo tumbaremos, pero podemos empezar a hacerlo. Pero por supuesto, intereses. O sea, que me decían, vamos a irnos por esta línea. Y yo les decía, porque es el interés de la cadena, o no vamos a hablar mal de esta persona porque estamos haciendo negocios con él. Entonces, ahí te preguntabas hasta qué punto el periodismo independiente sí puede existir y sobrevivir. Y hasta cierto punto, el hecho que haya plataformas como redes hoy te han permitido exponer un periodismo independiente, que es algo bueno eso de ahí. Pero sí, decir la verdad, muchas veces costaba muchísimo y costaba amistades. ¿Qué parte de ti no conoce la audiencia? Que soy chocho con los niños, que soy súper niñero. O sea, eh, pasé el fin de semana en Guayaquil simplemente porque nos quedamos cuidando a mi nieta y para mí fue maravilloso. Eso me encanta. Yo no sé, soy muy de la naturaleza, pero yo sí hice un programa mucho tiempo de eso, entonces, no sé, yo creo, tal vez no conocen, esto puede sonar arrogante, que toco bien algunos instrumentos musicales, pero Ujú. no profesionalmente, pero los toco bien. Tal vez eso no lo saben. Hace poco fue la boda de un amigo y habíamos planificado tocar y me subí a tocar algo por ahí, mucha gente no lo sabía, pero no es algo que me mata, ¿no? Y que creo que debe saberlo todo el mundo, pero es solo respondiendo tu pregunta. Tal vez no sepan que estos últimos años de mi vida me voy a dedicar a hacer solo documentales y a trabajar en aspectos de coleccionismo, por Eso te ejemplo. iba a decir porque por ahí veo mucha colección. No ves lo que hay al frente. Sí, Solo lo que veo al frente. sí. Pero es un indicio. Oh, qué lindo, qué bien. Sí, también vi por ahí en alguna ocasión que estabas haciendo, no sé si ya lo publicaste, algo sobre unos chicos que salvaron a una ballena. Sí, ya lo publicamos y le fue muy bien. Cuando digo le fue muy bien, me refiero a la cantidad de gente que lo vio, que hoy lo puedes ver exactamente. Pero eso lo Y tienes en YouTube, entonces. eso, el rescate de la ballena está en YouTube, está en Mm, Instagram y eso se quedó en TC también, porque ese fue un reportaje que lo hice para mí y que TC me ujú, lo dijo, dámelo. Y eso es satisfactorio. O que te llame una claro, cadena internacional y te lo pida, una agencia. Entonces me lo ujú. pidió una agencia internacional, me lo pidió TC y está. Sí, y fuimos a ver a los chicos, conversamos con ellos, gente maravillosa que está en las tunas, fantásticos, y cada uno con una historia distinta y una pasión por el surf, por la naturaleza y por salvar al animal. O sea, me da gusto cuando es como una serendipity, creo que se llama, cuando ves algo que te trae, te genera cierta sensación que te gusta y empieza a gustarle al mundo, como una historia como esta, que tú puedes decir, a mí no me parece interesante la historia, pero ¿qué pasa con otras, no? Pero esta Claro. tuvo buena acogida. Ahora mismo estoy trabajando en el dedo de Montañita que está destruyéndose. Montañita era una mano así cuando tú llegabas a lo lejos y Ujú. era un dedo pulgar grandote que con el tiempo está ya. Entonces estoy trabajando en eso ahora porque yo creo que en unos 2 o 3 años ese dedo simbólico de Montañita va a desaparecer. Entonces tengo muchas tomas y muchas fotos de eso de ahí como era antes y estoy Pero esa es trabajando la en un erosión corto. por la erosión del mar mismo. Erosión, en los terremotos y Mm, la familia que vivía allá arriba, que era una casa preciosa que hoy pertenece a la comuna, la familia Andrade, hicieron un hueco en este pedazo de la montaña porque hicieron un túnel para poder bajar hasta el acantilado y poder ver el mar. Entonces, cuando dinamitaron o taladraron esto, le causaron claro. daño a la montaña, más los terremotos y la erosión. Qué despreocupación en ese sentido, porque Mm. ahí es donde entra la parte ambiental, ¿no? ¿Qué tanto va a influir en lo que se tiene alrededor? Y pasa Estamos trabajando, bueno, digo estamos, yo no tengo por qué decirlo, pues se está trabajando en la ley de protección de olas, que para mí es de algo olas. Exacto, valiosísimo. Y que exacto. así como hay protección de bosques, así como hay lugares que son parques nacionales, debe hacerlo las olas también. Y ojalá pase esto de aquí porque es algo que es valiosísimo también. Mencionaste algo, pero yo digo, si mañana no fueras periodista, ¿qué te hubiera gustado ser o qué serías? Aunque parece que músico, entre otras cosas. Y cuando dijiste eso, miré para allá porque están todas las guitarras. Yo creo que hubiera estado involucrado, yo hubiera estado de alguna manera en la industria musical. Creo que pude haber sido un productor musical o manager pues, musical que no me hubiera muerto de hambre, creo.
hubiera estado definitivamente dirigiendo algo que tenga que ver con cine. Y a mí me hubiera gustado mucho ser un doctor, pero ser doctor traumatólogo, que tiene que ver con el deporte. O sea, me hubiera gustado estar recuperando a gente de lesiones como doctor. Y me gusta mucho la psicología. Mi hermana Anabel es psicóloga y un tiempo en que ella estudiaba o estaba por graduarse, hace muchos años, yo, yo, yo compartía habitación casi con ella. Entonces yo todo lo que ella leía lo miraba. Entonces eso de entender y comprender las manifestaciones humanas me parece también a mí fascinante, fascinante. ¿Hay días en que preferirías no ser una figura pública? Yo no sé si soy figura pública, esa es otra palabra Sí con la lo cual eres. tengo también, es otro Y debate eres que yo muy tengo. diferente Digo, yo del soy periodismo. público cuando está mi trabajo al aire, el resto soy yo uno más. Yo soy yo no, no es que soy petulante por eso, ese es mi trabajo. Y no lo sé, no lo sé, nunca me lo he puesto a pensar. El otro día alguien me decía es que te ayudaron porque eras tú en la comisión de tránsito. Yo, tal vez, no lo sé, pero yo no fui con esa intención. Ni voy, yo voy y hago las filas, voy y hago lo que le toca hacer a todo el mundo. Cuando ha habido que sacar un pasaporte de última hora, sí agarro y llamo a alguien porque me acuerdo que tenía que irme a Tokio a los Juegos Olímpicos y me di cuenta que el pasaporte se me va a caducar en 4 días, casi me muero. Pero no sé, yo insisto, Olga, y no quiero ser arrogante. Yo, no, yo soy público cuando mi trabajo está al aire, el resto soy uno más. Sí. Bueno, ¿el periodismo ecuatoriano ha perdido autoridad o ha perdido respaldo? Yo creo que el periodismo ecuatoriano se ha polarizado y fraccionado fuertemente. Y cuando hay una opinión pública que te dice no, que este periodista es correísta, o que este es novoísta, o que este es de la federación, o que este es de la Liga Pro, o que este es de tal partido, sí ha habido casos en los cuales su versión tiene pruebas para hacerlo y no puedo cuestionarlos. Pero hay unos que siguen manteniendo su esencia y que realmente informan lo que hay que informar y opinan de lo que hay que opinar sin ningún tipo de camiseta o sesgo. Entonces creo que reconocer a ese periodista es lo que hoy se está volviendo difícil por la polarización que hay y por la forma en que quienes han querido desacreditar tu opinión lo han logrado y han logrado que muchas de las audiencias ya crean que está condicionada tu opinión. Entonces creo que ha perdido un poco de fuerza por la misma hipercomunicación que hay hoy en día, pero todavía hay algunos que están ahí, algunos últimos moicanos que están demostrando que se puede. Claro, ser periodista, luego ser político y volver al periodismo, eso lo ha condicionado también, ¿no? Yo no veo en eso algo tan malo. Yo, si es que hiciste periodismo de Ujú, manera antiética para ganar un cargo político, está mal. Pero ujú. si tú has sido un comunicador y mañana te llaman y dicen, ven, ¿quieres ser concejal porque conoces la ciudad? Yo no tengo problema. O sea, tienes que trabajar bien y lo vas a hacer por tu ciudad. A mí me han hecho algunos ofrecimientos y yo no he aceptado porque me ha dado miedo, porque creo que no he estado preparado, porque puedo fallar. Pero a mí no me gusta cuando alguien dice, no te metas a la política, que eso es lo peor, que eso es sucio. Y le digo, entonces, ¿quién se va a meter? Va a Se ser van. los mismos y los mismos perros mordiéndose la cola y después nos quejamos, pero no queremos que vaya alguien que tal vez tenga intenciones, capacidad, inteligencia y honestidad. Asimismo, creo que la estructura está generada de tal manera o diseñada de tal manera que te ahuyenta. Mi caso. Y no estoy diciendo que yo sea el indicado, pero, pero yo sigo teniendo fe, yo soy un optimista patológico. Qué bien. Y dime, mirando hacia un poco al futuro, ¿qué te preocupa más del periodismo que viene? Mm, Tal vez yo no voy a disgustarme porque empiece a tomar otro tipo de estilos, que sea más irreverente. Yo creo que todo es interesante para analizarlo y para verlo, pero me puede preocupar los que quieran llegar solo para hacerse famosos, los que quieran llegar solo para demostrar glamour o para demostrar viajes o para demostrar excentricidades. Eso me puede preocupar. El periodista que esté más preocupado de esa lámpara a lo que Sí. significa o representa hacer su trabajo. Ujú. ¿Qué cosas entonces deberían cambiar para que las nuevas generaciones no se frustren? Eh, yo creo que entender que no tenemos que seguir solo lo que diga la ola del rating, por ejemplo, o de los views, que crean a veces en una historia que si no se las vio mucha gente, no crean que fue mala. Yo
en Rusia, en el Mundial de Rusia, encontré una familia ecuatoriana que se levantaba a las 3 de la mañana porque tenían una flota de 12 camioncitos y repartían postres por todo Moscú, pero Mm, lo repartían en 40 tiendas y hoteles. O sea, mm. tres leches, una variedad, eran unos reposteros increíbles esta familia. Y era una historia increíble, para mí fue increíble, pero no lo vio nadie, lo vio muy poca gente, no tuvo aceptación, así pasó, así pasó. O sea, fui, insulté a un alemán en un video y me dicen famoso en todo el mundo. Entonces, hoy no sabemos qué es lo que va a lograr ser súper visible o no. Entonces yo les digo, hagan su historia, no importa, no crean que porque no la vio 1 millón de personas o 500.000 personas no fue buena. Tranquilo, el cine está repleto de películas que son extraordinarias y que muchas veces cuando recién las lanzaron no las vieron y después en un reboot o en un relanzamiento triunfaron. Tranquilos, esa historia va a estar ahí, algún día le servirá a alguien y algún día alguien lo utilizará como referencia para un detalle importante. Entonces, ¿qué valores no se deberían negociar nunca, aunque el contexto los presione? La ética, la verdad, ante todo. No puedo decir, venir acá a decir, ¿sabes qué? Puedes decir que esto fue así o fue así. No, es que no fue así, no fue así, ¿no? Hoy en Claro. día, por ejemplo, se da mucho que Ujú. aparece un reportaje en un diario, en una revista, que las motos son los más seguros para transitar y es el elemento de transporte que más se compra por su seguridad. Y terminas dándote cuenta que el reportaje fue pagado para generar que la gente vaya y compre motos. Eso me preocupa. Entonces yo, a menos que diga, esto es un trabajo comercial, esto es una pauta para que vean cómo están las motos. Yo creo que los valores de lo que es la verdad y lo que realmente ocurrió no se puede negociar. No se puede negociar porque es lo que somos, es lo que vamos a buscar y lo que muchas veces le genera poca empatía a otros cuando se dan cuenta y dicen, por favor, no digas eso, no digas eso. Por eso hoy también se cierran más los camerinos de los equipos de fútbol para que haya más hermetismo de lo que antes tú podías entrar y cubrir. Antes entraban 4 o 5 un camerino, hoy si abren el camerino entran 70. Entonces ya se entiende cómo ha cambiado un poco todo, ¿no? Claro. Pasando un poquito y para ya ir cerrando y no quitarte más tiempo. No, estamos bien. Estoy Estuve súper de vacaciones. agradecida por tu entrevista. ¿Qué parte de ti no entra nunca en cámara? No sé qué parte de mí yo no la enfoco. Yo soy completamente yo. De hecho, ayer con mi esposa hablaba de que yo no me veo estando en cámara si no soy yo. Pero no sé qué parte de mí no entra en cámara. No sé, con el año, con el tiempo, he aprendido un poco a... Yo era bastante vikingo, como le dicen a los que hacen televisión, que no se preocupan mucho por su imagen. Yo a veces no me afeitaba y me retaban, me multaban, entraba sin peinarme. Entonces yo creo que con el tiempo aprendí que hay que ser un poquito más consciente con eso. Por eso a veces me gustaba mucho la radio, por hoy la radio también sale en video, pero yo creo que mucha parte de mi vida privada no me gusta exponer. O sea, yo no estoy poniendo mis fotos de dónde estoy o mis hijos, y no por seguridad, que es algo que hoy es completamente lícito, desde siempre. Lo que ha sido mío. Y con el tiempo se han dado cuenta. A mí no me gusta exponer el amor en redes, por ejemplo. Yo veo a esa Ujú. gente que el uno le dice al otro, ahí 4 meses, mi chiquitito, y otro le contesta. No me gusta, no me gusta. No estoy diciendo que esté mal, pero a mí no me gusta. Eso es, No, lo que sí, es, no, sí, lo que es comparto. privado para mí. Sí. ¿Qué te gustaría entonces que la gente entienda de ti más allá del periodista? Que yo busco historias sinceras sin hacerle daño a nadie. Simplemente lo que yo considero era dentro de mi punto de vista y desde mi criterio editorial, algo que consideré valía la pena cubrirlo o seguirlo o compartirlo. Yo no estoy aquí obedeciendo órdenes de alguien de manera premeditada para dañar a alguien o molestar a alguien o perjudicar a alguien. Yo no hago eso. Yo no hago campañas, yo no soy activista, yo soy periodista. Y bueno, tú dijiste ahora que pronto vas a retirarte ya del mundo del periodismo. Digamos que de una manera de pronto de la No, empresa, jubilarme en empresas, digamos, porque de yo empresa, ¿no? voy a cumplir ya 35 años en TC Televisión, es increíble, ni yo mismo me lo creo. Sí. Entonces, por ley puedo hacerlo y no quiero perennizarme ahí, quiero que venga alguien nuevo, quiero que aparezca una nueva imagen. O sea, ya me lo he planteado y lo he hablado. ¿Quién sería? Digo, yo tengo algunos candidatos, entonces, pero vas a seguir escribiendo, vas a seguir grabando, vas a seguir investigando, vas a seguir dando. A mí me gusta mucho hablar.
en charlas y preparo charlas, algunas han sido vetadas porque son fuertes los títulos. Y sí, yo voy a seguir activo, pero ya tal vez no de la manera cotidiana como en la cual tenías que ir de 9 a 5 a tal lugar. ¿Qué 9 a 5? De 9 a 10 de la noche a tal lugar, en las Eso cuales tenías que estar casi ahí. 24/7. Sí, sí, o sea, yo me acuerdo, mira, yo estaba en Ayampe una vez, era un feriado, y los feriados en televisión siempre un año uno se iba, un año otro no se iba, un año se iba. Entonces ese año me tocó a mí el feriado Ujú. y estaba en Ayampe y murió Alberto Spencer. Y me acuerdo claro que agarré un carro y de Ayampe al aeropuerto, un avión que él puso el Estado, volamos a Uruguay, enterramos a Alberto Spencer, uno de los servicios fúnebres, qué raro decirlo, más emotivos que he visto en mi vida, y regresé a Ayampe. Entonces yo me acuerdo que escribí una columna de Ayampe a Montevideo. O sea, Idea. fue una locura, o sea, una locura y me tuve que ir el primer día del feriado, esos feriados de 4 días, y alcancé a llegar por lo menos el último para estar con mi familia. Pero logré hacerlo. Lo lograste. Sí. Am, Hay un museo sobre el deporte del Comité Olímpico, Muy ¿no? lindo. ¿Qué tanto tú crees que los chicos, los jóvenes, la gente lo conoce con esas ganas de querer un poco aprender? Podrían conocerlo más. Sí hay visitas guiadas con cierta frecuencia. Ujú, Creo que hoy el Comité Olímpico, no lo sé, no lo sé. El Comité Olímpico está metido en otros, está solucionando otros problemas hoy. No sé si eso lo ha apartado un poco de buscar que vayan los alumnos, pero sí van con frecuencia. Sí van con frecuencia y ven ahí un uniforme de Alberto Spencer, la truza de los cuatro mosqueteros de natación, la arena de todos los países del mundo que llegaron al primer mundial de surf en Salinas, que es una tradición que me parece fascinante. Los uniformes de Juvenal Sáenz del mundial de básquet al que fue Ecuador en el 50. Entonces yo creo que si va a un grupo de un colegio de 35 alumnos y uno o dos aprenden a valorar lo que está ahí y lo que es histórico, vale. Están las medallas de Jefferson Pérez. No, el Museo del ujú. Comité Olímpico es fascinante, es para mí uno de los mejores que hay en el Ecuador y no sé cuánto lo valoren porque no sé qué pasó con cada uno de esos alumnos que fue ese día. En una oportunidad el comité me invitó a que yo reciba un grupo de alumnos y es como cuando das una charla, tú te das cuenta quién es el que pregunta más, quién es el que está haciendo más apuntes, el que está más atento. Y yo me acuerdo que en esa ocasión, el colegio que fue, algo Orellana era el colegio, hubo 2 o 3 alumnos que tú los viste más interesados y más Ujú. metidos en cada uno de los otros estaban felices porque los habían sacado de clase ese día. Pero Exacto. hay de todo, hay de todo. A Hay de veces todo, hay quienes van a un museo a ver restos arqueológicos y tal vez no les guste, se aburren. Hay otros que no les gustan las partes pictóricas, hay de todo. totalmente. A ti te encanta la playa. Sí, me gusta la naturaleza, pero soy más de playa que de montaña o de frío, aunque me gusta el frío. La época de playa que más me gusta es la fría, por si acaso. Ah, sí. Es la que más me gusta a mí. O sea, la gente dice, ¿Pero por uy, ya qué salió el será? ¿Por sol. el frío o porque no va mucha gente? Va eso, me gusta que hay menos gente, aunque ahora yo creo que la playa va mucha más gente todo el año. Ujú. Pero me gusta el hecho de ponerte una chompita, de saber que es la época de ballenas muchas veces, Sí, de que eso hace que la gente se quede más en la casa y se cocina, se conversa, se ve una película, algo. Y ese contexto de estar así juntos me gusta mucho. Y sí, hay menos gente, definitivamente, puede ser ese un factor, pero me gusta, me gusta. Y de hecho yo me meto al mar cuando está así fría el agua y todo. Una época que llegó el primer case de cámara de agua, nos metimos a grabar ballenas, qué fría que estaba el agua y qué miedo que dio. Y voy a contar algo que creo no le he contado nunca. Esa vez era el año 94 y llegó un case en el que tú metías una cámara y tenías que cerrarlo para grabar la ballena. Si nadie quería meterse y dije yo, he hecho el paladín y el biólogo, yo me meto, yo me meto. Yo me meto. O sea, agarré el case y el case me empezó a llevar bajo el agua, que pesaba. Entonces claro. yo estaba, me ahogo, tengo que hacer la toma y tengo que sobrevivir. Y el momento que estaba tratando entre sobrevivir y todo, pasó pues este animalón al lado nuestro. Eso tiene que haber sido por Puerto López, camino a La Plata. Y voy a confesar algo. Me oriné del miedo. Primera Wow. vez en mi vida que supe, yo dije, ¿qué me está pasando? O sea, yo estaba aterrado y yo me oriné. Y después le Fue decía a la gente fuerte. arriba, oye, ¿sabes lo que me pasó? Y la toma no salió ni bien, porque yo estaba entregarándole y eso era difícil y estaba un poco turbio el agua. Pero yo nunca me olvido que yo digo, yo sé lo que es orinarse del miedo. A mí una ballena me hizo orinar del miedo.
Ya me imagino eso haber sido súper Sí, sorprendente, tenerla ahí al sí, pie. sí. Es gigante, debajo del agua la ves gigante, es impresionante, es impresionante. No, eso debe Ahora, ser ahora hay cámaras la con que lo presión puedes que hacer se mucho debe mejor y eso. sentir. Se Sí, sí, siente ahora ya. presión, ¿no? La semana pasada, hace unos 3 días, estuve buceando por ahí, por la playa de Los Ciriales, que es muy lindo el lugar, y me dio mucho gusto porque están sembrando, están resembrando los corales. Y es una fundación que está trabajando muy bien. Pero asimismo los guías me decían, o la gente que vaya, íbamos en kayaks, aquí hay que venir en kayak. Decía, aquí no puede venir el motor porque la estela pasa, levanta el coral, pero eso es algo en lo que yo digo, pero ¿por qué no hay una ley que realmente impida que lo hagan o una conciencia? Entonces, son ese tipo de detalles que tú dices, quisiera luchar contra eso y contra ese orgullo de respetar lo nuestro y de hacerlo por respeto y convicción, no por obligación. Claro, es la voz de la gente que sabe por la naturaleza de su trabajo y del estar constantemente en el lugar, que es a quien también hay que consultarle muchas veces, ¿no? Y se ignoran a ese tipo Yo de tenía entrenadores conocimiento. de béisbol que te hacían respetar tu deporte y te hacían estar a la hora que había que estar correctamente uniformado y teniendo tu dugout, donde están tus cosas ordenaditas. O sea, tú con el tiempo lo hacías con orgullo y con respeto porque te enseñaban que era parte de todo esto de aquí. Yo quisiera que sea igual acá, que la gente, porque sí hay, ¿ah? Sí hay muchos que están realmente comprometidos con aguas blancas y con sectores, pero hay Ujú. otros que no. Entonces yo quisiera que todos tengan esa pasión y esa seguridad y ese respeto en ellos. Así es, mi querido Diego, muchísimas gracias una vez más por haber conversado con nosotros, por motivarnos también, ¿no? En que se motive pues la clase periodística a que sea un poco más, que entre más allá, ¿no? No solamente de la Cuenten noticia todo, casual. no tengan miedo a contar todo. Cualquier detalle, cualquier aspecto que vean, hagan la historia. No, motívense. No, es que no va a haber nadie, yo sé, tal vez no le interese a nadie. Háganlo. Háganlo, de verdad les digo que no tengan ningún tipo no, no temor, sino tal vez Recelo inseguridad. de pronto, ¿no? Háganlo, Inseguridad. háganlo, sí. Sí, que lo hagan, que lo hagan. Totalmente. Y bueno, hemos entonces terminado esta Ujú. conversación. Realmente, ojalá y no la termináramos. Tiene tantas cosas que contar, Diego. Ojalá la gente la Ya escuche, nada, la vea, ¿no? sí, ojalá. Y bueno, Y si como tú no, ¿qué dices, importa? y si Algo no, queda aquí. nosotros hemos sido felices hablando de lo que nos gusta, de las cosas que nos apasionan. Y es que en tiempos en donde todo se dice rápido y casi nada se escucha, el periodismo sigue siendo un ejercicio de responsabilidad, de criterio y de conciencia. No se trata solo de informar, sino de comprender, contextualizar y asumir el peso de la palabra. En el Día del Periodista Ecuatoriano y todo el mes que nos estamos tomando aquí en el Costanero, en palabras simples, reafirma su compromiso con el periodismo que no grita, que no corre detrás del ruido y que apuesta por la conversación honesta. Así que es lo que hemos hecho hoy con Lindo texto, ¿ah? Lindo texto lo que acabas de leer, muy bien lo que acabas de exponer, muy lindo. muchas gracias, mi querido Diego, y gracias a todos quienes nos están siguiendo en El Costanero y Diego por habernos Un permitido. placer, nos toparemos por ahí. Chao, chao.